importante que es reanimación cardiopulmonar neonatal. Este es el hospital de Huacho. Entonces, cuando estamos reanimando, que esto data de más o menos del 1995, en el cual ya hay un consenso a nivel internacional, porque mucho antes lo que se hacía es que cada hospital o cada médico reanimaba por su cuenta y riesgo. Recién en 1995 se generan consensos a nivel internacional, de tal manera que todos los servicios de neonatología, y específicamente todos los que hacemos neonatología, habláramos el mismo lenguaje. Desde entonces, cada 5 años se actualiza una nueva guía de reanimación, ¿no? La última es del año pasado, ¿no? Del 2020, y que está vigente en estos próximos 5 años, ¿no? Entonces, después del nacimiento, más o menos entre el 4 a 10% de los recién nacidos a términos y los prematuros tardíos van a recibir ventilación a presión positiva. Y felizmente, alrededor de 1 de cada 1000 nacidos vivos requiere reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre una reanimación básica y una avanzada? En la reanimación básica, lo único que requiere es ventilación a presión positiva. En cambio, en la avanzada no solamente hay ventilación, sino también hay masaje cardíaco, el uso de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, felizmente, de la mayoría de los neonatos que requieren algún tipo de reanimación, la mayor parte solo requiere ventilación a presión positiva. Es decir, alrededor del 90% de los neonatos nacen en condiciones normales y no requieren ninguna maniobra extra para continuar viviendo. Este es el algoritmo actual, que más adelante lo vamos a detallar. Entonces, cuando vamos a reanimar a un neonato, lo primero que debemos hacer es anticiparnos. Eso implica que en la actualidad, antes de que nazca el bebé, nosotros debemos saber cuál es la historia materna para poder actuar. Es decir, la anticipación, la preparación adecuada y esa evaluación precisa, ¿no?, para dar una mejor atención o que podamos llegar a un éxito adecuado en la reanimación cardiopulmonar. Felizmente, en la mayor parte de los neonatos sí es posible predecir la necesidad de reanimación o estabilización, pero no siempre es así, a pesar de que pueda llevar un control prenatal adecuado, ¿no? Felizmente, cada centro hospitalario tiene que establecer quién va a ser el responsable de atender a los recién nacidos y las actividades que se van a realizar dentro de este procedimiento. ¿Cómo es la clínica de la transición anormal? Debemos estar atentos a algunos signos específicos, como el esfuerzo respiratorio irregular o ausente, ¿no? Por ejemplo, si hay respiración ausente, se conoce como apnea o periodos de apnea, ¿no?, que es el cese de la respiración durante por lo menos 20 segundos, que se asocia a desaturación, a bradicardia, a cianosis. Otro tipo de esfuerzo irregular es la respiración rápida, es decir, la taquipnea, donde la frecuencia respiratoria está por encima del rango normal, que es 40-60, es decir, 70 o más. Pero también podemos encontrar al revés, ¿no?, que esté en bradipnea, es decir, una frecuencia respiratoria por debajo de 40 respiraciones por minuto. Asimismo, otro signo importante es la bradicardia, es decir, la frecuencia cardíaca lenta por debajo de 100 latidos por minuto, estamos hablando de bradicardia, ¿no? O la frecuencia cardíaca rápida, que es taquicardia, que está por encima de 140 o 160 latidos por minuto,
al inicio. Recordemos que la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido va entre 120 y 160 en promedio, 140, ¿no? Otro signo importante es el tono muscular disminuido, la desaturación del oxígeno por debajo de 88-85% y una presión arterial baja. Entonces, cuando hay necesidad de dar reanimación cardiopulmonar, hay algunos factores de riesgo. Algunos son previos al parto, como la serie de eventos que tenemos aquí, como la prematuridad menor de 36 semanas o el hecho de que tenga la edad gestacional mayor a 41 semanas, también es una posibilidad de asfixia perinatal, ¿no? Las gestantes que estén cursando con preeclampsia o eclampsia o una hipertensión materna per se, que estén gestando de embarazo múltiple, que haya anemia fetal, que encontremos signos de polidramnios o al revés de oligohidramnios, cuando hay hidropesía fetal, cuando se presenta una macrosomía fetal o un retardo de crecimiento intrauterino, si se sabe que de antemano ya viene un producto con malformaciones genéticas o fetales, y el solo hecho que no tenga control prenatal predispone al producto pues a todo tipo de riesgo de morbimortalidad neonatal. Otros factores que se presentan durante el parto, pues si es una cesárea de emergencia, por decir, puede ser una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta, un procúbito de cordón, ¿no? O el parto asistido con forceps o vacuum, que ya felizmente no se dan así nomás, porque si hay algún problema eso termina en cesárea, o la presentación podálica, o un patrón de frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o 3, como DIP2, por ejemplo, o si se usa anestesia general en la mamá, o si hay terapia materna con magnesio, ¿no? Hemorragia durante el parto, el desprendimiento prematuro de placenta, son factores de riesgo importantes durante el parto. Otros factores tenemos como corioamnionitis, que haya una ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas y que esté sometiendo pues a cuadros febriles a la mamá, de tal manera que está sometida a antibióticos. El uso de narcóticos en la madre dentro de las 4 horas previas al parto, si es que hay distocia de hombros o el líquido amniótico está teñido de meconio, puede ser meconial fluido o meconial espeso, que ya de por sí nos está hablando de signos de asfixia o de hipoxia. Y si es que hay un cordón umbilical prolapsado. ¿Qué pasos de desempeño son fundamentales? Entonces, antes de que nazca el bebé, nuestra obligación es indagar con el obstetra o la obstetriz, primero, cuál es la edad de gestación esperada del producto. ¿Es un paciente a término? ¿Es un paciente pretérmino? ¿Es un posttérmino? Entonces recordemos que tanto los prematuros como los posmaduros tienen mayor riesgo de requerir pues, reanimación cardiopulmonar. La otra pregunta importante que hay que hacerles, ¿cómo es el líquido amniótico? ¿De qué color? ¿Es claro? ¿Es amarillento? ¿Es purulento? ¿Es meconial fluido? ¿Es meconial espeso? Entonces, idealmente debemos tener un líquido amniótico claro, ¿no? Porque si es meconial fluido o meconial espeso, nos está hablando de signo de sufrimiento fetal agudo. ¿Qué más? Si es que hay algún otro factor de riesgo adicional, ¿no? De repente no se ha controlado el embarazo, la mamá es preeclámptica, ¿no? O en la actualidad puede ser una mamá con COVID positivo, etcétera, etcétera. Y lo nuevo que se ha ingresado en esta oportunidad, en esta última versión de reanimación cardiopulmonar, es saber cuál va a ser el plan de manejo del cordón umbilical. Entonces, en las versiones anteriores,
se recomendaba que en el caso de los recién nacidos a término podían clampar el cordón umbilical entre 30 a 60 segundos después del nacimiento, siempre y cuando el niño esté vigoroso. Y aquí conocemos o llamamos un niño o un recién nacido vigoroso, que tiene un buen esfuerzo respiratorio, que su frecuencia cardíaca esté por encima de 100 latidos por minuto, ¿no? Y que su tono muscular esté adecuado. Entonces, en esos casos, bastaba que se clampe entre los 30 y 60 segundos post nacimiento. Sin embargo, en los casos de los neonatos que nazcan sin esfuerzo respiratorio, que estén flácidos, cianóticos, ¿no? No se ha demostrado todavía en qué momento debe de hacerse el clampaje o el corte del cordón umbilical. En la actualidad lo que hacemos es, si el neonato está sin esfuerzo respiratorio o que sabemos que va a requerir reanimación cardiopulmonar, se hace que se pince, se corte y se entregue el recién nacido. Entonces, pero si el neonato, ya sea a término o prematuro, nace con buen esfuerzo respiratorio, ¿no? Con llanto inmediato al nacer, entonces podemos esperar incluso en nuestro medio hasta 2 o 3 minutos, o sea, es decir, hacer el clampaje tardío para prevenir la anemia en la etapa infantil. Luego de estas 4 preguntas que hemos resuelto en la historia clínica materna, y si es que tenemos alguna duda, le hemos preguntado a la obstetra o a la obstetriz, se arma el equipo de reanimación, de acuerdo a los factores de riesgo perinatales, ¿no? Luego, se realiza una exposición informativa previa a la reanimación cardiopulmonar al equipo. Entonces, dentro de un equipo de reanimación cardiopulmonar debe existir un líder. Y no es la persona mayor, no es la más antigua, sino es aquel que sepa más de reanimación, ¿no? Les recuerdo que en la actualidad, los que trabajamos en neonatología, cada 2 años debemos haber hecho este curso de reanimación cardiopulmonar, y no solamente haber hecho el curso, sino haberlo aprobado con nota por encima de 16, es decir, por encima del 80% de positividad. Entonces, el líder, que es el que más sabe de reanimación, es el que dirige el equipo y es el que va a discutir las situaciones clínicas y va a determinar el rol de cada integrante del equipo de reanimación. Luego hay que verificar el equipo, ¿no? O sea, todo lo que tenemos, todos los aparatos que vamos a usar deben estar operativos, 100% operativos. Es decir, tenemos que revisar, por ejemplo, el laringoscopio, que tenga pilas, que el foquito funcione, ¿no? Que la bolsa de reanimación esté adecuada con el número, el tipo de mascarillas que se tenga, las hojas del laringoscopio, etcétera, etcétera. ¿Qué más necesitamos? Calentar, o sea, debemos tener generalmente usamos una incubadora abierta, es decir, una servocuna, que siempre tiene que estar prendida, ¿no? O el uso de toallas o mantas tibias o calientes, con sensor de temperatura y tapa de sensor para reanimaciones prolongadas, gorro, bolsas plásticas, sobre todo para los prematuros menores de 32 semanas de edad gestacional, y en algunas oportunidades, pues colchones términos también para los menores de 32 semanas. ¿Qué más? Los equipos para despejar las vías aéreas, como una pera de goma, y si no hay pera de goma se necesita pues un aspirador mecánico con sondas de succión, que puede ser 10 French o 12 French, y que se conecta al dispositivo de succión, y que esto debe tener una presión máximo de 80 a 100 milímetros de mercurio, no más, porque si no dañaría a nivel las estructuras de la boca o de la laringe. Requerimos un estetoscopio, y para ventilar
requerimos oxígeno más aire, de preferencia si es empotrado, y si no, pues necesitamos un mezclador llamado blender, y que este blender me dé pues PO2 que vaya entre el 21 y 100%. Quiere decir que si un neonato a término requiere oxigenoterapia, o sea, ventilación a presión positiva, empezamos con un FIO por ciento de 21, FIO2 de 21%. Y el flujómetro, es decir, usamos un flujo de 10 litros por minuto. En cambio, en los prematuros menores de 35 semanas, siempre vamos a empezar la ventilación a presión positiva con un FIO2 que vaya entre 21 y 30%. Si con ese FIO2 no logramos mayor éxito, entonces podemos ir incrementando el FIO2 inclusive hasta el 100% si es que el neonato no mejora. ¿Qué más? Los dispositivos de ventilación a presión positiva, es decir, requerimos las máscaras de diverso tamaño, porque no es lo mismo una máscara facial para un prematuro que para un a término. Para un prematuro es mucho más pequeña y generalmente ahora son de silicona de color claro o transparente. ¿Qué más? Sondas de alimentación, que puede ser 8 French, jeringas. Y para oxigenar, pues el equipo para proporcionar el flujo libre de oxígeno, ¿no? O sea, la cánula, o puede ser un casco cefálico. Necesitamos un oxímetro de pulso y la tabla objetivo de saturación de oxígeno. Es decir, minuto a minuto debemos ir viendo cuánto de FIO2 tiene, cuánto de saturación tiene. Para el equipo de intubación, el laringoscopio debe tener las hojas respectivas. En este caso usamos hojas rectas y hojas curvas. De preferencia se utilizan las hojas rectas. Hay 3 tipos de tamaño de hojas rectas: la 0, la doble 0 y la número 1. La doble 0 es para el prematuro extremo, la 0 es para el resto de los prematuros y la número 1 para los recién nacidos a término. El estilete o la guía es opcional, generalmente no usamos. Después los diversos tubos endotraqueales, que esas son sus medidas: 2.5, 3, 3.5 y 4. Y estos tubos no contienen CAF, son tubos simples. Se recomienda también tener un detector de dióxido de carbono, ¿no? un centímetro, o la tabla de profundidad para medir cuánto va a ingresar el tubo endotraqueal, y cinta adhesiva a prueba de agua, ¿no? O dispositivo para asegurar el tubo endotraqueal, es decir, su esparadrapo. Tijeras, en algunos casos, sobre todo para los mayores de 1500 gramos, podemos utilizar máscaras laringeas, que es el tamaño 1. Electrodos para el monitor cardíaco. Y dentro de los medicamentos tenemos solución salina normal y la ampolla de adrenalina. Esta adrenalina viene en 1 mililitro, que viene 1 en 1000, pero nosotros requerimos 1 en 10.000. ¿Qué significa ello? Que ese centímetro de adrenalina le vamos a agregar 9 mililitros de solución salina, es decir, al final vamos a tener 10 mililitros, ¿no? Y eso ya va a ser una dilución de 1 en 10.000. Otros suministros para colocar, sobre todo para cateterizar tanto arteria como sobre todo vena umbilical en los casos de emergencia, para poder administrar fluidos y medicamentos. Ahora, ¿qué personal debe estar presente en el parto? Y aquí hay que diferenciar si es un parto de alto riesgo o con un riesgo elevado. Si es un parto que no tiene mayor riesgo, es decir, la mamá se ha controlado adecuadamente, la evolución durante la gestación ha sido adecuada, entonces se espera que nazca en buenas condiciones. Sin embargo, no podemos confiarnos que por más buen control prenatal que haya tenido, en un último momento puede complicarse el parto. Entonces,
pero felizmente alrededor del 90% de los partos no requieren intervención nuestra. Entonces ahí requerimos por lo menos una persona capacitada en la atención del neonato y reanimación cardiopulmonar, es decir, que sepa por lo menos de reanimación cardiopulmonar básica. ¿Qué significa ello? Que dé una buena ventilación a presión positiva. En cambio, si es un parto de alto riesgo, necesariamente deben haber como mínimo 2 personas. Y por lo menos de estas 2 personas, una debe saber reanimación cardiopulmonar avanzada, es decir, debe saber intubar, debe saber bolsear, debe saber dar buen masaje cardíaco y obviamente administrar las drogas correspondientes. Entonces dice, se debe identificar un equipo de reanimación capacitado con destrezas de reanimación completas, incluida la intubación, compresiones torácicas, el acceso vascular de emergencia, la administración de medicamentos, y debe estar disponible de inmediato para cada reanimación. Entonces, allá por el año 2000 más o menos, ¿sí? 2000, en el Instituto Perinatológico de México recomendaban tener incluso hasta 5 personas para dar una reanimación cardiopulmonar adecuada, en los cuales se recomendaban que fueran 4 médicos y una enfermera. Entonces, de los 4 médicos, el que más sabía de reanimación es el que comandaba el equipo. Es decir, es el que daba las órdenes de qué es lo que se debía hacer. El segundo se encargaba exclusivamente de la vía aérea. El tercero, de la parte cardiovascular, o sea, si requiere compresiones torácicas, es el que se encargaba. El tercero, ¿no? Entonces, el primero es el líder o el jefe. El segundo, que se encarga de la vía respiratoria, es decir, va a intubar, va a ventilar. El tercero, da el masaje cardíaco o la parte cardiovascular. El cuarto se encargaba de cateterizar la vena umbilical. Y la quinta persona, que era una enfermera, se encargaba de registrar todo lo que se iba haciendo paso a paso, ¿no? Entonces, como ustedes verán, eso implicaría pues que una guardia requeriría por lo menos más de 5 personas cada vez que nazca un bebé, ¿no? Entonces, posteriormente ya se ha optimizado recursos y se requiere por lo menos 2 personas como mínimo. ¿Cómo es el equipamiento y el ambiente donde vamos a dar reanimación cardiopulmonar? Se recomienda pues que el lugar y el material de reanimación estén preparados antes de que nazca el niño. Es decir, antes de que nazca el bebé debemos tener todo preparado, ¿no? Listo para ser usado. O sea, en ese instante no nos vamos a poner pues a buscar pilas, por ejemplo, si es que requerimos el uso del laringoscopio, ¿no? Todo tiene que estar listo para ser usado. La reanimación debe realizarse en un ambiente térmico adecuado, es decir, que esté en una temperatura entre 26 y 28 grados aproximadamente. Es igual como cuando nace un recién nacido, o sea, como la atención inmediata al recién nacido. Debe estar bien iluminado, debe evitarse las corrientes de aire, es decir, las puertas, ventanas tienen que estar cerradas, y se va a dar se va a sobreponer al neonato sobre una superficie blanda precalentada, es decir, debe tener una colchoneta que no sea muy blanda, porque si no, si damos reanimación o masaje cardíaco, vamos a perder estabilidad. Entonces debe ser semi blanda, en otras palabras. Y debe haber una fuente de calor radiante. Todo el material tiene que estar accesible y revisado, y si se usó, una vez que terminó el parto, tiene que ser repuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos una bandeja con sus pinzas respectivas, sus gasas, etcétera, etcétera, ¿no? Igual los insumos que se requieren, jeringas, guantes, dextrosa, cloruro de sodio al 9 por 1000,
Entonces, cada vez que nace un bebé, necesariamente debemos hacernos 3 preguntas. Y estas preguntas han ido variando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la versión del 2010 eran 4 preguntas, ¿no? En la actualidad, desde el 2015 y 20 a la actualidad son solamente 3 preguntas. Entonces, primero, si es una gestación a término. Segundo, si tiene buen tono muscular. Y la tercera pregunta es si respira o llora. Si estas 3 preguntas son afirmativas, entonces, que felizmente son afirmativas casi en el 90% de los casos, entonces lo que el neonato requiere es la atención inmediata habitual que se da. Recuerden ustedes que cuando hemos hecho la clase de atención inmediata del recién nacido, ¿no? Decíamos que si estas preguntas son afirmativas, se recibe al neonato, ¿no? Se lo ponen de cúbito dorsal en la cervocuna, con la posición de cúbito dorsal, con la cabeza en ligera extensión, se aspira si fuera necesario, se seca, dándole énfasis a la cabeza y todo el cuerpo, ¿no? Se estimula a nivel del dorso, se levanta al bebé, se retira esos campos húmedos, se ponen nuevos campos previamente calentados, se recoloca al neonato en posición de cúbito dorsal, con la cabeza en ligera extensión y en ese instante se evalúa. ¿Qué se evalúa? 2 cosas importantes. El esfuerzo respiratorio, no la frecuencia respiratoria, sino el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca la pueden tomar ya sea con el estetoscopio o en la base del cordón umbilical, contando en 6 segundos cuántos latidos tiene. Y lo que se encuentre se multiplica por 10 y esa es la frecuencia cardíaca. Si el neonato tiene un buen esfuerzo respiratorio y su frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto, entonces ese neonato pasa a cuidados de rutina. Es decir, ya viene el clampaje, ¿no? El examen clínico previo a enseñarle a la mamá y a cuidados de rutina. Eso ocurre en el 90% de los casos. Pero ¿qué ocurre si alguna de estas 3 preguntas son negativas? Entonces vamos a proceder a dar reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, pero al inicio se actúa como si fuera cualquier otro paciente normal. Es decir, se recibe el neonato, se pone en la cervocuna en posición de cúbito dorsal, cabeza en ligera extensión, se aspira si fuera necesario, se seca el neonato, se cambia de campos, se recoloca, se vuelve a poner otros campos secos y tibios, el neonato en posición de cúbito dorsal, cabeza en ligera extensión y se evalúa 2 cosas: esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca. Si el esfuerzo respiratorio es negativo o es muy pobre, ¿no? Y su frecuencia cardíaca está por debajo de 100 latidos por minuto, entonces lo que sigue es ventilación a presión positiva. Entonces, si la respuesta es sí, no necesita reanimación, no debe ser separado de la madre, es decir, cuidados de rutina. El neonato debe ser secado, colocado en contacto piel a piel con la mamá y cubierto con ropa seca para mantener la temperatura. Entonces, la respiración, el tono muscular y el color deben observarse en forma continua. Antiguamente se le daba mucha importancia al color, pero recuerden ustedes que todos los neonatos nacen cianóticos, ¿no? Como les decía, hasta el 2010 el color era muy importante. Sin embargo, después de esa fecha ya perdió vigencia porque fisiológicamente los neonatos nacen cianóticos y tienen por lo menos 10 minutos para tornarse sonrosados. Y eso va a estar en función
al aumento gradual de la saturación de oxígeno. Por eso es que el color ha perdido cierta vigencia. Entonces, lo importante es cómo respira, cómo está el tono muscular y luego viene el color. En recién nacidos a términos que no requieren reanimación, hay que esperar por lo menos 1 minuto para ligar el cordón umbilical. Ese es el consenso internacional para los neonatos a término, ¿no? En cambio, en los prematuros, el consenso internacional es hasta 30 segundos, pero si el neonato no llora o no tiene esfuerzo respiratorio, necesariamente hay que cortar y entregar al recién nacido. Entonces, los recién nacidos que requieren maniobra de reanimación, la evidencia es insuficiente para recomendar un tiempo de ligadura del cordón. Entonces, si la respuesta a cualquiera de las 3 preguntas que nos hemos hecho siempre es negativa, entonces debemos hacer una valoración inicial para dar la reanimación cardiopulmonar. Primero, ¿cuáles son los pasos iniciales? ¿No? Luego viene la ventilación, C es el masaje cardíaco y D la administración de adrenalina o expansores de volumen. Es importante tener en cuenta ese primer minuto de vida, conocido como el minuto de oro, para completar estos pasos iniciales, reevaluar y comenzar la ventilación si es que fuera necesaria. Entonces, ¿cómo evaluamos la respuesta del recién nacido a los pasos iniciales? Pues hay que ver cómo está respirando, cómo es su esfuerzo respiratorio y cómo está su frecuencia cardíaca. Si el recién nacido no tiene respiraciones espontáneas adecuadas o es pobre, ¿no? Y su frecuencia cardíaca está por debajo de 100 latidos por minuto, entonces requerimos dar ventilación a presión positiva, ¿no? Es decir, vamos a agarrar la bolsa de reanimación con una mascarilla adecuada, vamos a cubrir bien nariz y boca, un sello perfecto, y vamos a ventilar al recién nacido. ¿Cuánto? Entre 40 y 60 respiraciones por minuto, es decir, 20 a 30 respiraciones en 30 segundos. Recordar que la ventilación de los pulmones es la medida más importante y eficaz durante la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Que si damos una buena ventilación, casi todos los neonatos salen del grado de presión cardiorrespiratorio que tengan, ¿no? Entonces, la clave está en dar una buena ventilación. Entonces, después de los pasos iniciales, ¿qué hacer si el recién nacido no respira o la frecuencia cardíaca es baja? Entonces, iniciamos la ventilación a presión positiva. Si es que el recién nacido no respira o está en apnea o tiene una respiración pobre, iniciar la ventilación a presión positiva si el recién nacido parece respirar, pero la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto. Obviamente hay que pedir ayuda adicional porque probablemente vamos a requerir hacer más cosas. Y si el recién nacido no ha respondido a los pasos iniciales dentro del primer minuto de vida, no es adecuado seguir proporcionando solamente estimulación táctil. Entonces, ¿qué hacer si el recién nacido respira y la frecuencia es de 100 latidos por minuto, pero continúa cianótico? O sea, el neonato respira, tiene una buena frecuencia cardíaca, pero todavía está cianótico. Entonces, evaluamos la cianosis, saturamos, le ponemos el pulsoxímetro para saber cuánto está saturando y saber que en primer minuto de vida es natural todavía que esté cianótico porque su saturación va a estar alrededor de 60-65%. Ahora, si tiene una saturación menor, entonces podemos darle oxígeno suplementario, es decir, mediante una cánula más o menos a 2 centímetros de la nariz, abrimos la llave del oxígeno con FiO2 al 21%, más o menos entre 5 y 10 litros por minuto.
Entonces, ajustar la concentración de oxígeno de acuerdo a la saturación de oxígeno. ¿Qué hacer si el recién nacido respira con dificultad o presenta saturación baja persistente? Entonces, en esos casos sí hay que darle o iniciar el CPAP nasal, es decir, una presión continua durante la etapa de la respiración. Entonces, ahí generalmente utilizamos un FiO2 que puede llegar hasta 60%, de 40 a 60%, y con una presión al final de expiración de 5 a 6 centímetros de agua. Recordemos que el CPAP nasal es un método de apoyo respiratorio que usa una baja presión de gas continua para mantener abiertos los pulmones, es decir, los alvéolos, en un neonato que respire espontáneamente. Ahora, ¿el líquido amniótico meconial cambia el enfoque de los pasos iniciales? Entonces, el líquido amniótico teñido de meconio, que puede ser meconial fluido o meconial espeso, el meconial espeso nos está hablando de que hay mayor grado de sufrimiento fetal y aumenta pues el riesgo de requerir reanimación cardiopulmonar. Si es líquido meconial con un recién nacido vigoroso, es decir, el neonato nace impregnado de meconio, pero está con buen esfuerzo respiratorio, su frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto, no se hace nada, ¿ya? A lo sumo, usamos una pera de goma para eliminar las secreciones teñidas de meconio de la boca y de la nariz, con una pera de goma, ¿no? Pero si el neonato nace con líquido meconial espeso o con líquido meconial y no está vigoroso, es decir, está con un pobre esfuerzo respiratorio o está en apnea, ¿no? Está flácido, entonces ese neonato requiere reanimación cardiopulmonar, es decir, hay que iniciar con los pasos iniciales, o sea, ponemos en posición de cúbito dorsal, cabeza en ligera extensión, con la pera de goma aspiramos tanto boca como nariz, primero la boca, luego la nariz, y si no respira, pues hay que darle ventilación a presión positiva. En la actualidad no se recomienda intubar para la succión traqueal o lo que antiguamente hacíamos laringoscopía directa. ¿Qué se hacía y qué se recomendaba hasta la versión del 2010? Si un neonato nacía con líquido meconial espeso, para evitar que haya aspiración de líquido meconial, se hacía laringoscopía directa, es decir, nacía el bebé, inmediatamente lo intubábamos y aspirábamos todo el meconio posible de la tráquea. Si bien es cierto, en la actualidad es un procedimiento ya aparentemente obsoleto, en muchos casos sí creo yo que nos ha dado resultado el hecho de aspirar la cantidad suficiente de meconio de la tráquea, de tal manera que se ha disminuido el grado de compromiso de aspiración meconial. Actualmente no recomienda el consenso internacional. Este es el algoritmo que ya lo vamos a ver detalladamente porque aquí está, como dice, sabiendo el algoritmo saben todo lo que es reanimación cardiopulmonar. Seguimos con los pasos iniciales. Entonces hay que proporcionar calor colocando al recién nacido bajo una fuente de calor radiante, es decir, bajo una servocuna. Se coloca la cabeza puesta en posición de olfateo, es decir, con ligera extensión del cuello para abrir la vía aérea. En la actualidad, solo si es necesario se aspira, ¿no? O se despeja la vía aérea con una pera de goma o con un catéter de aspiración. Se seca al recién nacido, dándole especial énfasis a la cabeza y al dorso. Y luego se retiran esas toallas húmedas, se cambian por unas secas. Se recoloca al recién nacido en la misma posición de cúbito dorsal con la cabeza en ligera extensión.
y se estimula pues la respiración. El control de temperatura, el objetivo es que esté normotérmico para evitar pues la hipertermia o la hipotermia. La sala de partos, ya sabemos, debe estar entre 26 a 28 grados centígrados. Los recién nacidos con depresión neonatal son vulnerables a la pérdida de calor corporal, por eso que se recomienda incluso en los pacientes en los cuales estemos sospechando de asfixia hacer una hipotermia, ¿no? Hipotermia selectiva incluso. La exposición del recién nacido al daño por frío produce disminución de la oxigenación y acidosis metabólica, por lo tanto también genera pues trastornos metabólicos como hipoglicemia. ¿Qué acciones debemos realizar para prevenir la pérdida de calor? Pues hay que evitar la exposición del recién nacido a corrientes de aire, por lo tanto las puertas y ventanas tienen que estar cerradas. Hay que mantener la sala entre 26 a 28 grados centígrados, especialmente para los prematuros menores de 28 semanas, en realidad son menores de 32 semanas. Los recién nacidos a término que no requieran maniobra de reanimación, se le debe colocar piel a piel con su mamá, posterior al secado habitual, es decir, en cuanto nace, en realidad debe tener contacto piel a piel en forma precoz. Se aconseja cubrir la cabeza y el cuerpo con una toalla tibia, dejando libre la cara, para impedir la pérdida posterior de calor. Y si se necesita reanimar, se debe colocar al recién nacido bajo una fuente de calor radiante, evitando que no presente pues hipertermia. Entonces, por ejemplo, esta servocuna es la que utilizamos en sala de operaciones. Ustedes observen que tiene pues sus campos previamente calentados, está a una temperatura adecuada. Aquí aquí se encuentra el tubo endotraqueal, el laringoscopio, la bolsa de reanimación, muchas veces conocido como ambú, la mascarilla, ¿no? La fuente de oxígeno, o el flujómetro. Acá está para la aspiración, ¿no? En cambio, esto es otra servocuna, pero que está lista para recepción del neonato, ya sea prematuro o a término con riesgo con dificultad respiratoria o que nace en pésimas condiciones. Con su monitor, lo que está cubierto es un ventilador mecánico, ¿no? Todo el equipamiento listo para ser usado. Esta es la posición que debe tener, por ejemplo, en este caso es un prematuro extremo, ¿no? Que incluso se pone debajo de los hombros un rodete para disminuir el ángulo entre los hombros y el occipucio. Porque recuerden ustedes que los neonatos prematuros incluso son más cabezones, o sea, la cabeza proporcionalmente es mayor en relación al resto del cuerpo. Entonces, para tenerlo en posición de cúbito dorsal con ligera extensión, cabeza en ligera extensión, es importante poner este rodete debajo de los hombros. Acá algo similar, ¿no? El rodete debajo de los hombros para disminuir este ángulo y la forma como debe darse oxígeno a flujo libre. Se hace como una especie de campana y hay una distancia más o menos de 2 centímetros entre la nariz y la boca del recién nacido. Entonces, despejar la vía aérea cuando el líquido amniótico es claro. Normalmente no se aspira de rutina la vía aérea del recién nacido. Se aspira en caso de obstrucción evidente o para despejar la vía aérea al proveer ventilación a presión positiva. Primero se aspira la boca, luego la nariz, y si usamos una pera de goma o catéter de aspiración debe ser el 12 o 14 French, de tal manera que la presión que utilicemos no vaya más allá de 80 a 100 milímetros de mercurio. Si ponemos mayor presión, entonces podemos lacerar alguna estructura de la boca o de la laringe.
La estimulación de la respiración, métodos adecuados de estimulación táctil, o sea, para estimular al recién nacido para que tenga esfuerzo respiratorio, podemos dar palmaditas o golpes suaves en las plantas de los pies o frotar suavemente la espalda cuando lo estamos secando. Y otras formas de estimulación pueden ser peligrosas y no deben ser realizadas, ¿no? Antiguamente a veces los paraban de cabeza y le daban un palmazo en las nalgas. Eso no se hace. El recién nacido apneico no se puede diferenciar una apnea primaria de una secundaria, ¿no? Generalmente cuando hay apnea primaria, significa que si yo estimulo táctilmente al neonato, empieza a ventilar. Pero en una secundaria no. Así, así lo refrieguen o lo estimulen todo lo que quieran, el neonato no va a ventilar. Por lo tanto, requiere ventilación a presión positiva. Entonces, si encontramos un neonato en apnea, no podemos distinguir inicialmente si es primaria o si es secundaria. Por lo tanto, debemos asumir que es una secundaria. Quiere decir esto que hay que darle ventilación a presión positiva en forma rápida. Entonces, aquí tenemos la bolsa de reanimación, llamada también por la marca Ambu, pero se llama bolsa de reanimación, y tiene entre sus características una válvula de seguridad o válvula pop-off, y generalmente está inscrito como 30 o 40 centímetros de agua. ¿Qué significa ello? Que por más presión que le demos a nivel de la bolsa, si superamos esa presión que está inscrita acá, entonces se abre esta válvula y se pierde esa presión. ¿Por qué? Porque si le damos mucha presión al neonato, podemos romper alveolos y generar neumotórax. Aquí se está probando, por ejemplo, la bolsa de reanimación, esta es la mascarilla, ¿no? Entonces esta bolsa generalmente es una bolsa autoinflable, como verán acá. Acá es para adultos, nivel pediátrico y neonatal. Y en la parte posterior generalmente hay una bolsa o un corrugado, ¿no? Que es la bolsa de reservorio. Entonces esta bolsa es autoinflable. Entonces presiona y al soltar se vuelve a llenar sola, ¿no? Entonces aquí está la mascarilla, su válvula de seguridad, y generalmente por la parte posterior hay una conexión donde va a ingresar el aire. Entonces ustedes abren la llave para que haya salida de oxígeno o de aire, necesariamente hay que presionarla en la bolsa de reanimación. Estos son los diferentes tipos de mascarilla. Esto es lo que se usaba antiguamente. En la actualidad lo que se usa son las transparentes, que son de silicona. Hay de diversos tamaños de acuerdo al tamaño del neonato. Esta tablita es muy importante porque ya data desde el 2010, si mal no recuerdo, donde se ha llegado a determinar por diversos estudios cómo es la saturación minuto a minuto durante esos primeros 10 minutos. Entonces, se dice que cuando el neonato o el producto está dentro del útero, está alrededor de 40 a 60% de saturación. Entonces, cuando uno nace al minuto, normalmente está alrededor de 60 a 65%. A los 2 minutos, entre 65 y 70, a los 3, entre 70 y 75, y recién a los 5 minutos de vida estamos en 80, 85%. Y recién a los 10 minutos se puede llegar entre 85 y 95%. En esto se basa por qué ya no es tan importante el color. Antiguamente, cuando los neonatos nacían, casi todos nacían pues cianóticos, entonces nos desesperábamos y ¿qué hacíamos? Los ventilábamos con el objeto de que cambiaran de color, o sea, que se tornaran sonrosados. Hoy no, hoy fisiológicamente sabemos que existen hasta 10 minutos para que el neonato
esté pues sonrosado con una saturación adecuada, ¿no? Entonces, esta es la posición de la cabeza del neonato, de cúbito dorsal, cabeza en ligera extensión o posición de olfateo. Como le dije, de preferencia se pone un rodete debajo de los hombros para disminuir este ángulo con el occipucio. Esto es un equipamiento importante, que es el saturómetro o oximetría de pulso, que va a dar pues la saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca en este caso. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del oxímetro de pulso? Pues que se anticipe la necesidad de reanimación, ¿no? Si es que se va a dar ventilación a presión positiva, si es un neonato que cursa con cianosis persistente, si vamos a dar oxígeno suplementario. Idealmente el sensor debe ser colocado en un sitio preductal. ¿Qué significa ello? Ya sea en la muñeca, en la superficie medial de la palma derecha. Hay que fijar el sensor al recién nacido antes de conectar el equipo, porque facilita la adquisición más rápida de la señal. Y los mezcladores de oxígeno se han convertido pues, en un estándar de la atención en sala de parto. Es decir, los mezcladores de oxígeno también se conocen como blender. ¿Qué significa ello? Que por un lado le va a ingresar el oxígeno y por otro el aire comprimido. Y vamos a poder determinar si vamos a dar oxígeno al 21%, al 22%, al 25%, al 30% o hasta el 100%. Este es un blender, ¿no? Donde esta perilla por un lado ingresa el oxígeno, generalmente es un cordón, una manguera verde, y por otro lado es amarilla, que va el aire comprimido. En esta cajita ocurre la mezcla y con esta perilla podemos saber cuánto de FiO2 queremos, 21, 25, 30 o hasta el 100%. Suponiendo que no tuviéramos blender, pero podemos mezclar, ¿no?, oxígeno con aire en minutos, ¿no?, en litros por minuto. Si mezclamos 1 litro de oxígeno con 1 litro de aire, o con 9 litros de aire, obtenemos un FiO2 de 30%, ¿no? Si yo quiero un FiO2 de 60%, tengo que mezclar 5 de oxígeno, 5 litros de oxígeno y 5 de aire, y así sucesivamente. La administración del oxígeno suplementario durante la ventilación a presión positiva. Entonces ya sabemos que en recién nacido a término, si vamos a dar a ventilación a presión positiva, empezamos con un FiO2 de 21%. Usamos la oximetría de pulso como método factible y fiable para el control del suplemento de oxígeno. Es decir, generalmente indicamos oxígeno a flujo libre si la saturación de oxígeno es menor de 90%. En los prematuros menores de 35 semanas, si requiere ventilación a presión positiva, empezamos pues, con un FiO de 21 a 30%. Igualmente, si de acuerdo a saturación de oxígeno, con este FiO no es suficiente, entonces podemos seguir aumentando de 5 en 5. Generalmente el flujómetro lo ponemos a 10 litros por minuto, y si a pesar de una ventilación eficaz no hay aumento en la frecuencia cardíaca y la saturación sigue siendo inaceptable, necesariamente debemos elevar pues la concentración de oxígeno, es decir, aumentar el FiO2, como le dije, de 5 en 5. ¿Qué frecuencia de ventilación debe usarse durante la ventilación a presión positiva? Es decir, cuando vamos a ventilar, debemos simular lo fisiológico, es decir, darle entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Y vamos con ritmo. ¿Por qué? Porque hay que contar en voz alta. Entonces, decimos ventila 2-3, ventila 2-3. ¿Qué significa ello? Decimos ventila o ventilo cuando apretamos la bolsa de reanimación, ¿ya? Y decimos 2-3 cuando la soltamos, es decir, cuando se vuelve a su normalidad la bolsa autoinflable. Entonces, el ritmo es ventilo 2-3 o ventila 2-3, ventila 2-3.
¿Cuánta presión debemos usar cuando damos la ventilación a presión positiva? Comenzamos con una presión inspiratoria o con un PIB entre 20 a 25 centímetros de agua. En los recién nacidos a término podemos utilizar máximo hasta 40 centímetros, 30 a 40 centímetros de agua. En cambio, la presión expiratoria al final de la expiración no debe ir más allá de 5 centímetros de agua, para el caso del CPAP nasal, por ejemplo. ¿Cómo evaluamos la respuesta del recién nacido a la ventilación a presión positiva? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un neonato está mejorando? Porque mejora la frecuencia cardíaca. Es lo primero que mejora. Entonces, a los 15 segundos de dar una buena ventilación a presión positiva, necesariamente evaluamos la frecuencia cardíaca, ¿no? Continuamos la ventilación a presión positiva y evaluar la frecuencia cardíaca luego de 15 segundos más. Y luego ya cada 30 segundos. Entonces no olviden que en una reanimación cardiopulmonar lo primero que mejora es la frecuencia cardíaca. Después es el esfuerzo respiratorio, el tono muscular y finalmente el color. Pero ¿qué pasa si un neonato que le estamos dando ventilación a presión positiva no mejora? Entonces debemos utilizar lo que se conoce como Mr. Sopa, ¿no? En donde M significa máscara, entonces tenemos que revisar y la ajustamos y la acción que se toma es volver a colocar la máscara en posición correcta. La R significa reubicación de la vía aérea, es decir, hay que ver cómo está la cabeza, de estar en ligera extensión. Entonces, luego de haber hecho el M y R, probamos la ventilación a presión positiva y volvemos a evaluar los movimientos del pecho, es decir, cómo está la expansión torácica. Si aún así no mejora, pasamos a la siguiente, que es S, es decir, la succión en la boca y la nariz, usando una pera de goma o un catéter de succión. La O significa la boca abierta. Se abre la boca, se levanta la mandíbula hacia adelante. Nuevamente se prueba la ventilación a presión positiva y se vuelve a evaluar los movimientos del pecho, los movimientos torácicos. Igualmente, si el neonato no mejora, ¿qué viene? La P, que significa presión. Significa que hay que aumentar la presión. Aumentamos la presión de 5 a 10 centímetros de agua, máximo de 40 centímetros de agua. ¿Qué más sigue? Se vuelve a probar la ventilación a presión positiva y se vuelve a evaluar los movimientos del pecho. Si no mejora, hay que ver la vía aérea alternativa, es decir, debemos de intubar al recién nacido o utilizar una máscara laringea si es que no se puede intubar. Luego, ¿qué viene? Probar nuevamente la ventilación a presión positiva y evaluar nuevamente los movimientos de pecho y los sonidos respiratorios de acuerdo a la intubación hecha. Administración de oxígeno suplementario sin necesidad de ventilación a presión positiva. En los recién nacidos a término, en los mayores de 35 semanas que presenten respiración eficaz y una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, la administración o no de oxígeno suplementario debe realizarse de acuerdo a su saturación de oxígeno. Es decir, todo neonato a término que tenga más de 35 semanas, ¿no?, que requieran oxígeno debe ser de acuerdo a la saturación. Si es necesario, se administrará mediante un halo de oxígeno, preferentemente calentado y humidificado o bien por máscara. ¿Qué significa ello? Que cuando administremos oxígeno suplementario, debemos hacerlo de la forma más fisiológicamente posible. Es decir, dar oxígeno medido, es decir, saber cuánto de FiO2 tiene, debe ser tibio y debe ser húmedo. En ambos casos, como se dice, el oxígeno debe ser medido, es decir, debemos saber siempre el FiO2. ¿Cuáles son los errores más comunes en la administración de oxígeno suplementario? Desconocer que el oxígeno es una droga,
y que no sepamos cuáles son sus efectos adversos o colaterales. Pretender que el recién nacido esté rosado lo antes posible, lo que hacíamos años atrás. Creer que el color es confiable en los primeros minutos después del nacimiento, lo cual eso es falso. Recordemos que tienen hasta 10 minutos de vida para recién tomar en cuenta el color. Comenzar la administración de oxígeno suplementario con un FiO2 del 100%, eso era antes. Hoy no. Hoy se da el oxígeno que requiere, el FiO2 que requiere el neonato. ¿Por qué? ¿Por qué no se da 100%? Porque si es un prematuro, lo estamos haciéndole tener mayor riesgo de retinopatía del prematuro. Y también se ha visto en neonatos en los cuales se usa oxígeno al 100%, la mortalidad puede estar mucho más elevada. En la sala de recepción, no contar con mezcladores de oxígeno y aire comprimido. Y es cierto, o sea, muchos hospitales todavía no cuentan con los famosos blender, por lo tanto están utilizando FiO2 al 100%. ¿Qué más? No usar el oxímetro de pulso en la valoración del estado de oxigenación del recién nacido. Entonces, en la actualidad, necesariamente requerimos tener un saturómetro. Entonces, administrar oxígeno para lograr una saturación del 100% tampoco es el objetivo, ¿no? El objetivo no es que el neonato esté saturando 100%, sino el neonato requiere entre 94 y 95%, no más. No diferenciar las necesidades de un recién nacido a término y un prematuro. Recordemos que el oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno que sería un prematuro, le puede generar pues, retinopatía del prematuro. Confiar que al retirar el reservorio de la bolsa autoinflable, el FiO2 es de 0.4. Eso tampoco es cierto. Retirar el oxígeno suplementario rápidamente una vez alcanzados los objetivos de saturación de oxígeno. Debe ser gradual, no se debe retirar en forma rápida. El puntaje del APGAR. El puntaje de APGAR es útil para reunir información del estado general y la respuesta a la reanimación. Pero para reanimar no necesitamos saber el puntaje de APGAR. Es decir, el APGAR no nos sirve para tomar decisiones durante la reanimación. ¿Cuáles son las estrategias ventilatorias que debemos utilizar? La ventilación, como les dije al inicio, es el paso más importante y eficaz en la reanimación cardiopulmonar neonatal. Es decir, si sabemos ventilar, la gran se van a beneficiar. Entonces, ante una ventilación adecuada, la mejor medida de evaluación es el aumento de la frecuencia cardíaca. En otras palabras, ¿cómo nos damos cuenta que un neonato está mejorando? Con el aumento de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no mejora, debe comprobarse posteriormente la excursión torácica en cada ventilación. Es decir, que cada vez que bolsemos, debemos ver la expansión torácica. Si eso no se ve, entonces no estamos dando una buena ventilación. Se debe usar manómetro para monitorizar las presiones administradas al recién nacido. Intubación endotraqueal. Cuando todo el esfuerzo que se ha hecho a través de la ventilación a presión positiva no ha dado resultado, entonces vamos a tener que intubar al recién nacido. Es decir, si no hay evidencia de mejoría clínica luego de la ventilación a presión positiva con el objetivo de facilitar y mejorar la ventilación asistida, debemos de intubar. Si el neonato va a requerir masaje cardíaco, el neonato debe estar intubado. Si se va a requerir adrenalina o se va a colocar un acceso vascular, también debe estar intubado. Y en situaciones especiales como si tenemos un diagnóstico prenatal de hernia diafragmática, es decir, ya durante el control prenatal se ha detectado que el producto viene con hernia diafragmática, entonces en cuanto nace debe ser intubado.
Entonces, para intubar requerimos pues un laringoscopio, ¿no? Este laringoscopio siempre vamos a sostenerlo con la mano izquierda, así seamos diestros o zurdos, ¿no? Siempre se sostiene con la mano izquierda. Hay que utilizar el tamaño correcto de la hoja del laringoscopio. Les había comentado que tenemos hojas rectas y hojas curvas. De preferencia usamos las hojas rectas. La número 1 para los recién nacidos a término, la número 0 para los prematuros y la doble 0 para los prematuros extremos. ¿Cómo seleccionamos el tubo? Se basa, puede ser en relación a la edad gestacional del recién nacido o en relación al peso, como vamos a ver en una tablita más adelante. El mejor indicio de la correcta colocación es la visualización del pasaje a través de las cuerdas vocales, es decir, el que intuba sabe a ciencia cierta si intubó bien o no. O sea, si visualizó la glotis y pasó el tubo a ese nivel, entonces está bien intubado. Pero si no lo vio o lo quiere hacer a ciegas, lo más probable es que intube esófago y no lo haga en forma correcta a nivel de la tráquea. Cada vez que intubemos, tenemos un tiempo hasta 30 segundos. Lo ideal es no hacer más de 3 intentos. Si hemos intentado 3 veces, mejor que lo realice otra persona. ¿Por qué? Porque cuando ya se intenta más de 3 veces, el riesgo de hemorragia intraventricular y de mortalidad se incrementa. La posición del neonato debe ser la misma que cuando ventilamos a presión positiva, es decir, decúbito dorsal, cabeza en ligera extensión. No debemos hiperextender el cuello ni tampoco flexionarlo. Estas son las hojas rectas, 1 para término, 0 para prematuro y doble 0, que es un poco más pequeña, para el prematuro extremo, ¿no? Observen aquí, el laringoscopio está sostenido con la mano y con la mano derecha se va a pasar el tubo endotraqueal. Entonces, ¿cómo seleccionamos el tubo? Como le dije, puede ser en relación al peso o en relación a edad gestacional. Generalmente usamos más en relación al peso. En los menores de 1 kilo, en realidad hay otra tablita en la cual van a encontrar ustedes. En los menores de 1 kilo, menores de 750 gramos, puede utilizarse hasta un tubo 2.0, ¿no? Entonces, en los menores de 1 kilo, generalmente usamos 2.5, de 1 a 2 kilos, un 3, de 2 a 3 kilos, un 3.5, y en más de 3 kilos, un 3.5 o un 4. Acá es lo mismo, sin embargo, acá hay otro dato, ¿hasta dónde? O sea, ¿cuál es la profundidad que debemos pasar el tubo endotraqueal, ¿no? Hay una fórmula que es peso en kilos más 6, ¿no? O más, si es por la boca, y si es más 7, si es por la nariz. Y desde el 2015 hay otra a ver, por ejemplo, intubación endotraqueal, ¿cuál es la posición correcta? Una vez que hemos intubado, obviamente seguimos con la ventilación a presión positiva, por lo tanto va a haber mejoría de los signos vitales, es decir, va a mejorar la frecuencia cardíaca, va a mejorar la saturación de oxígeno. Si lo auscultamos, los sonidos respiratorios deben ser similares en ambos campos pulmonares, sobre todo a nivel axilar. Deben estar disminuidos o ausentes en el estómago. Cada vez que bolseamos o ventilamos, los movimientos del tórax se evidencian en cada ventilación. Se detecta CO2 exhalado mediante el uso de un detector colorimétrico. Y otro dato importante es cada vez que ventilamos,
a través de las paredes del tubo endotraqueal se empaña, o sea, hay como un vaporcito. Y finalmente se comprueba la posición o la ubicación del tubo endotraqueal con una radiografía de tórax que no debe estar más allá de la carina. O sea, su punto máximo que debe llegar el tubo endotraqueal es hasta la carina, es decir, hasta la bifurcación de ambos bronquios. En algunos casos podemos utilizar máscara laringia, sobre todo en aquellos neonatos que tengan síndrome de Pierre-Robin, ¿no? O la boca muy pequeñita, en malformaciones congénitas. Entonces debe considerarse cuando la ventilación no es eficaz con máscara facial o cuando no es posible intubar. Como alternativa, en neonatos actualmente acá dicen más de 2 kilos, pero ya se puede utilizar en más de 1500 gramos o mayor de 34 semanas. Para los neonatos es el único tamaño, el 1. Entonces, ¿qué pasa si un neonato, después de estar intubado, empeora? Así como Mr. Sopa, en la actualidad debemos tener en cuenta el DONI, ¿no? DONI, que significa D, es el desplazamiento del tubo endotraqueal, es decir, que el tubo se haya salido. La O, que es la obstrucción del tubo endotraqueal, ¿no? Hay ocasiones en que el paciente lo están ventilando y no mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque el tubo endotraqueal está obstruido, a veces con un tapón de moco. Entonces retiran el tubo y se van a encontrar pues con un tapón de moco o de sangre. La N, que puede ser un neumotórax, es decir, de tanto que lo han bolseado, han generado un barotrauma o un volutrauma y rompieron alveolos y genera un neumotórax. Y la E es el equipo, es decir, que pueden haber fallas en el equipo. Masaje cardíaco. La frecuencia cardíaca sabemos que es el principal signo vital en el cual se evalúa la necesidad y la eficacia de la reanimación. ¿Cuándo vamos a dar masaje cardíaco? Cuando la frecuencia esté por debajo de 60 latidos por minuto. No cuando esté en 60, sino cuando esté por debajo de 60 latidos por minuto, luego de 30 segundos de una ventilación eficaz. Es decir, si nace el bebé y usted de frente lo encuentran con 50 latidos por minuto, de frente no le van a dar masaje cardíaco. Lo primero es que tienen que estabilizar el neonato en ese primer minuto de vida, dándole una buena ventilación a presión positiva. Si después de 30 segundos de dar una buena ventilación eficaz, la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60, entonces sí es necesario darle masaje cardíaco. Entonces, si luego de 30 segundos de ventilación y masaje cardíaco eficaz, la frecuencia cardíaca se mantiene por debajo de 60 latidos por minuto, se continúa con pasos adicionales. ¿Cuándo suspendemos el masaje cardíaco? Cuando la frecuencia cardíaca supera los 60 latidos por minuto. Es decir, si estaba con 40 y ahora ya le está dando masaje cardíaco y ya llegó a los 60, se suspende el masaje cardíaco. Entonces, la proporción actual entre el masaje y la ventilación es 3:1. ¿Qué significa ello? Que voy a dar 3 masajes cardíacos por cada ventilación. ¿Dónde se da el masaje cardíaco? Pues en el tercio inferior del esternón. La profundidad que vamos a dar es más o menos 1/3 del tórax, del diámetro anteroposterior. La frecuencia de la compresión, o sea, cuántos masajes cardíacos vamos a dar 90 por minuto. Y así como cuando damos la ventilación a presión positiva, lo decíamos en voz alta, ventilo 2-3, ventilo 2-3, aquí vamos a dar 3 masajes cardíacos por una ventilación. Y se dice, el que da el masaje cardíaco dice 1 y 2 y 3 y el que da la ventilación dice ventilo. Y 1 y 2 y 3, ventilo. Y 1 y 2 y 3, ventilo. Y 1 y 2 y 3, ventilo. Esa es la secuencia. Entonces, para dar masaje cardíaco hay 2 métodos o 2 técnicas.
La técnica de los 2 pulgares, que es la preferida, la más usada, la que menos cansa, y la de los dedos medio y anular. ¿Qué complicaciones nos puede dar un masaje cardíaco, como se dice, muy, muy fuerte? Pues complicaciones como una fractura de costillas, puede generar neumotórax, puede haber una laceración hepática. Y no olvidar que cada vez que se inicie el masaje cardíaco, necesariamente el FiO2 ya debe estar al 100% y obviamente el neonato está intubado. Medicación y expansores de volumen. Entonces, en la actualidad, los únicos medicamentos que usamos en neonato, en reanimación cardiopulmonar, es la adrenalina, ¿no? Antiguamente se utilizaba el bicarbonato, otros medicamentos, naloxone, actualmente no, adrenalina. Y dentro de expansores de volumen, el cloruro de sodio al 9 por mil. Entonces, si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, a pesar de una ventilación adecuada a través del tubo endotraqueal, ya con oxígeno al 100% y masaje cardíaco, entonces ahí se puede utilizar adrenalina. El bicarbonato, los antagonistas de opioides como la naloxona o vasopresores ya no se usan en neonatología. No se recomienda para reanimación cardiopulmonar. Aquí nuevamente para el masaje cardíaco, fíjense ustedes que la posición es la misma, de cúbito dorsal, cabeza en ligera extensión, con su rodete debajo de los hombros, y la comprensión es de 1 a 2 centímetros, que equivale más o menos a 1/3 del diámetro anteroposterior. La técnica de los 2 pulgares, ¿no? Las 2 formas. La técnica de los 2 dedos. Entonces, no olviden que es una línea imaginaria entre ambas mamilas, ¿no? Debajo de esa línea, en la línea media, ahí es el punto donde se da el masaje cardíaco. Adrenalina. Entonces, la vía de administración debe ser endovenosa, de preferencia es a través del catéter umbilical, ¿no? Puede ser periférica, pero de preferencia a través del catéter umbilical. Si es que no se logra el acceso venoso, puede ser una intraósea o también puede ser por vía endotraqueal. La dosis en esta versión ha cambiado, ¿no? Ahora es 0.02 miligramos por kilo, que equivale a 0.2 mililitros por kilo, de la dilución de la adrenalina de 1 en 10.000. Les comentaba que la adrenalina viene en una ampolla de 1 mililitro, ¿no? Y ese mililitro es de una dilución de 1 en 1000. Entonces, esa ampolla nosotros le agregamos a una jeringa de 10 mililitros. Entonces ponemos 1 mililitro de adrenalina y 9 de cloruro de sodio al 9 por mil. Quiere decir que en esa jeringa de 10 mililitros tenemos ya una adrenalina a una dilución de 1 en 10.000. De esa dosis, nosotros calculamos 0.2 mililitros por kilo. Suponiendo que el paciente pese 2 kilos, será 2 por 0.2, sería 0.4 mililitros, o sea, 0.4 mililitros por vía endovenosa. ¿Ya? Y luego de ello, se administra 3 mililitros de solución salina para que, como se barra la adrenalina y la pueda distribuir adecuadamente. Ahora, la otra forma de administración de la adrenalina es por vía endotraqueal. Y también la dosis ha aumentado o ha variado. Ahora es 0.1 miligramos por kilo, que equivale a 1 mililitro por kilo. También de la dilución de 1 en 10.000 por tubo endotraqueal.
Entonces, la versión anterior, por vía endovenosa, era de 0,1 a 0,3 mililitros por kilo. Ahora es 0,2. Por vía endotraqueal era de 0,5 a 1 mililitro. Ahora es de frente 1 mililitro por kilo. Igual de la misma dilución de 1 en 10.000. Ahora, ¿por qué se pone más dosis por vía endotraqueal que por vía endovenosa o intraósea? Porque la absorción es un tanto errática por vía endotraqueal. Por eso utiliza más dosis. Puede repetirse cada 3 o cada 5 minutos y las megadosis no están indicadas. Dentro de los expansores de volumen, ¿cuáles son sus indicaciones? Pues si sabemos que hay una pérdida importante de sangre, por ejemplo, es producto de una placenta previa o un desprendimiento prematuro de placenta. Cuando encontramos en el neonato signos de shock y no mejora pues la maniobra de reanimación, no responde a maniobras de reanimación habituales, entonces se recomienda solución cristaloide isotónica, específicamente cloruro de sodio al 9 por mil. La dosis también ha variado. Anteriormente era solo 10 mililitros por kilo. Ahora puede administrarse de 10 a 20 mililitros por kilo por vía endovenosa en 5, máximo 10 minutos. En los prematuros hay que evitar la administración rápida por el riesgo de hemorragia intraventricular. El acceso vascular, como le dije, la vena umbilical es de elección, sin embargo, si no, se puede una vía periférica o una vía intraósea. En los cuidados de reanimación hay que evitar la hipertermia, igualmente la hipotermia terapéutica por reanimación en el caso de los neonatos que tengan cuidado de la ligadura y el cordón umbilical, y hay que monitorizar la glucosa porque los neonatos que han estado sometidos a reanimación pueden tener hiperglicemia por estrés o en su defecto hipoglicemia. ¿Cómo es la reanimación en los prematuros? En realidad es la misma, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. La recepción de los prematuros necesariamente la recepción de los prematuros debe ser por personal entrenado, ¿no? Es decir, el neonatólogo o la enfermera deben saber previamente qué factores de riesgo tiene esta criatura. Entonces, en la actualidad se recomienda que los menores de 32 semanas no se los seque, así como estamos recibiendo con campos previamente calentados, sino que se les pone una bolsa de plástico, de polietileno, ¿no? Donde se cubre el cuerpo dejando la cabeza libre, no se seca inmediatamente porque reduce las pérdidas de calor y luego se lo coloca bajo una fuente de calor radiante hasta estabilizarlo. En ausencia de bolsa de polietilena, pues usamos colchones térmicos. Si no hay colchones, igual lo que seguimos haciendo con los campos previamente calentados. Igualmente, en los prematuros menores de 32 semanas, la sala de parto no debe ser menor de 26 grados centígrados. Errores más frecuentes relacionados con el control de la temperatura en prematuros. Falta de uso adecuado en la bolsa de polietileno. Falta de uso adecuado de la bolsa de polietileno y el secado enérgico del prematuro, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el hospital no usamos la bolsa de polietileno, todavía seguimos secando al neonato, pero hay que secarlo con cautela, porque recuerden ustedes que la piel de los neonatos es muy frágil, entonces fácilmente podría lacerarse. La permanencia de la cabeza del prematuro dentro de la bolsa de polietileno por tiempo prolongado. O sea, ha habido gente que ha puesto al neonato dentro de la bolsa con la cabeza adentro, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarlo, más bien lo asfixia. O el traslado de los prematuros a la unidad de cuidados intensivos sin la bolsa, ¿no? El escaso control de temperatura en sala de recepción. La administración de oxígeno a los prematuros, ya lo hemos mencionado, ¿no?
Sin embargo, la oxigenación insuficiente o excesiva siempre va a ser perjudicial. Por eso que debe ser de acuerdo a su saturación de oxígeno. Es decir, el oxígeno que requiera cada prematuro. Los prematuros tardan más tiempo en lograr una saturación de oxígeno mayor del 85%. Entonces no vamos a esperar que llegue por 5 minutos, necesariamente tenga 85, a veces pueden demorar un poco más. Y cada vez que iniciemos la reanimación, siempre empezamos con un FIO2 que va entre 21 y 30%. Y de acuerdo a evolución, veremos si se requiere o no incrementar el FIO2. Si a pesar de una ventilación eficaz no hay aumento en la frecuencia cardíaca o de la oxigenación, necesariamente hay que aumentar el FIO2. Ventilación de los prematuros en sala de partos. Hay que utilizar la presión de insuflación más baja posible, es decir, presiones entre 20 y 25 centímetros de agua. Hay que considerar la administración de CPAP en los prematuros con respiración espontánea y dificultad respiratoria. Ahora casi en la gran mayoría de los neonatos que quedan con dificultad respiratoria, iniciamos de frente con un CPAP nasal. Bien. Esas dos diapositivas que siguen probablemente son las más importantes de la clase. Porque en estas dos diapositivas está en realidad, como dice, el meollo del asunto. Entonces, cuando nace un bebé o va a nacer un bebé, requerimos pues previamente el asesoramiento prenatal, es decir, conocer la historia clínica materna, ¿no? Lo que habíamos preguntado a la obstetriz o a la obstetra, ¿no? Si era un paciente a término, si había algún factor de riesgo, qué íbamos a hacer con el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Entonces, la exposición informativa para el equipo de reanimación y verificamos el equipo, o sea que todo esté listo antes de que nazca el bebé. Entonces, aquí como A figura pues el primer minuto de vida. Entonces, ocurre el nacimiento y en ese instante hacemos las 3 preguntas clásicas. Si es nacido a término, si tiene un buen tono muscular, si está respirando o está llorando. Si la respuesta es afirmativa, entonces pasamos a los cuidados de rutina. O sea, lo que le hacemos a todo recién nacido, o sea, lo que hemos hecho en la clase de atención inmediata al recién nacido. Es decir, recibimos al neonato, lo llevamos a la servocuna en un campo previamente calentado, lo ponemos de cúbito dorsal con la cabeza en ligera extensión, se aspira si fuera necesario, se seca al bebé, se cambia de campos, se recoloca al neonato, cabeza en ligera extensión, y se evalúa 2 cosas, frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio. Si tiene esfuerzo respiratorio y su frecuencia cardíaca está por encima de 100, entonces pasamos a lo que se conoce pues como cuidado de rutina, es decir, van a clampar el cordón, el examen clínico previo y se hace el apego, es decir, el contacto piel a piel con la mamá, ¿no? Luego viene la antropometría, el peso, la talla, perímetro cefálico, torácico, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se hace normalmente a todo neonato. Pero ¿qué pasa si alguna de estas 3 preguntas tiene una respuesta negativa? Entonces nos preparamos para dar prereanimación cardiopulmonar. Sin embargo, lo primero que hacemos es lo mismo que hemos hecho en el cuadrito anterior. Es decir, recibimos al neonato, lo ponemos en la servocuna, en posición de cúbito dorsal, con la cabeza en ligera extensión, se aspira si fuera necesario y se seca al bebé, ¿no? Es calentar y mantener temperatura, se seca al bebé, ¿no? Se seca al bebé, se estimula y se evalúa 2 cosas, ¿no? Esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca. Entonces estamos aquí. Si no hay esfuerzo respiratorio, si está en apnea o está boqueando y su frecuencia cardíaca está en menor de 100.
Si esto es sí, o sea, si está en apnea, es decir, no hay esfuerzo respiratorio, o es pobre, o su frecuencia cardíaca está menor de 100, ¿qué sigue? Ventilación a presión positiva. Si su esfuerzo respiratorio es más o menos, o respira con dificultad y tiene cianosis persistente, lo más probable es que requiera un CPAP nasal o oxígeno a flujo libre. Entonces, todo esto, lo que hemos mencionado hasta el momento, ocurre en el primer minuto de vida, es decir, el minuto de oro. Entonces, nos quedamos aquí en que puede haber apnea o boqueo o la frecuencia cardíaca está menor de 100. Entonces, ¿qué sigue? Lo que viene a ser B, la ventilación a presión positiva. Paralelamente, monitorizamos la saturación, es decir, hay que ponerle el saturómetro. Inclusive, en la actualidad se recomienda ponerle los chupones para considerar el monitor, ¿no? Monitor cardíaco. Entonces, tres cosas. Ventilación a presión positiva, monitorizamos la saturación y consideramos la monitorización del cardíaca. Entonces, esta ventilación a presión positiva, hemos dicho, si es un atérmino, va a ser con un FiO2 del 21%. Si es un prematuro menor de 35 semanas, de 21 a 30% de FiO2. La frecuencia que vamos a ventilar es la misma, la natural, de 40 a 60 respiraciones por minuto. En el otro lado, decíamos que si el neonato tiene una dificultad respiratoria, ¿no?, leve o moderada, entonces, pero tiene esfuerzo respiratorio, hay que colocar en posición, es decir, de cúbito dorsal, despejar la vía aérea, monitorizamos la saturación de oxígeno y le damos oxígeno suplementario, según sea necesario. O sea, de acuerdo a la saturación, le vamos a dar oxígeno. Y si no, podemos considerar CPAP nasal. Entonces, hemos ventilado primero 15 segundos, evaluamos cómo va la frecuencia cardíaca, cómo va el esfuerzo respiratorio. Si no hay mejoría, o la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, ¿qué seguimos haciendo? Hay que verificar el movimiento del pecho, o sea, si lo que estamos dando, la ventilación a presión positiva, es la adecuada, es decir, cada vez que ventilamos hay expansión del tórax. Y si no, vemos el famoso Mr. Sopa, es decir, los pasos correctivos de la ventilación si es necesario, ¿no? Inclusive ya podemos considerar si es necesario intubar al neonato o utilizar máscara laringe si fuera necesario. Por el otro lado, ¿no?, al neonato que lo teníamos con esfuerzo respiratorio o con dificultad respiratoria, ¿no?, la frecuencia cardíaca no es menor a 100, es decir, tiene una buena frecuencia cardíaca. Entonces, en la atención posterior a la reanimación, análisis de la reanimación en equipo, es decir, tomamos la decisión, si el paciente se va a hospitalizar o lo vamos a tener en observación. ¿Por qué? Porque ya está ventilando, ¿no? Todavía está con un poco de oxígeno y veremos si es que requiere o no oxígeno posteriormente. O sea, ese ya no es problema. Entonces, estábamos aquí. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca y ahora es menor a 60 latidos por minuto? Entonces ya te llevamos más de 30 segundos dando una buena ventilación. Ya hicimos Mr. Sopa. Y aún así sigue desaturando o sigue con pobre esfuerzo respiratorio o una frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto. Entonces, si no lo hemos intubado y tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, entonces necesariamente hay que intubar al neonato y vamos a iniciar masaje cardíaco.
¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca es menor de 60 por minuto. Acá al costado tienen ustedes cuánto debe ser la saturación de oxígeno, ya sea en el primer minuto, segundo, tercero, hasta el 10º minuto. Entonces, si intubamos al neonato, entonces significa que no hay esfuerzo respiratorio, por lo tanto hay que intubarlo. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, aparte de bolsearlo, tenemos que darle masaje cardíaco. Entonces, la indicación son compresiones torácicas o masaje cardíaco, coordinación con la ventilación a presión positiva, el oxígeno ya vamos a llevarlo al FiO2 al 100% y continuamos con la monitorización del electrocardiograma. Entonces, vamos a dar durante los próximos 30 segundos 3 masajes cardíacos coordinado con una ventilación a presión positiva. Luego de ello vamos a evaluar lo mismo, frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, ¿no? Nuevamente revisamos si algo estamos haciendo mal, ¿no? Y nuevamente consideraremos darle ventilación a presión positiva más masaje cardíaco. Y si aún así no mejora, o sea, la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60, entonces necesariamente debemos darle adrenalina por vía endovenosa o por vía endotraqueal. Si es por vía endovenosa, hemos dicho 0.2 mililitros por kilo, y luego le pasamos 3 mililitros de cloruro de sodio al 9 por mil, y si es por vía endotraqueal, 1 mililitro por kilo por tubo endotraqueal, ¿no? Igualmente, seguimos monitorizando frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos estar reanimando? En la guía anterior decía que se recomendaba hasta 10 minutos. En la actualidad no, en la actualidad se ha dado hasta 20 minutos. Entonces, después de 20 minutos no hemos logrado respuesta, entonces necesariamente ese neonato ya se perdió. Entonces, si logramos reanimarlo después de 20 minutos, necesariamente va a quedar con grandes secuelas neurológicas, y después de 20 minutos lo más probable es que sea un neonato que esté muerto. Ahora, después de la adrenalina, debemos siempre pensar en shock del paciente. Entonces, paralelamente a ello, podemos utilizar pues cloruro de sodio al 9 por mil, que me he dicho expansores de volumen con un flujo, un volumen de 10 a 20 mililitros por kilo. Algunos principios éticos en la decisión de iniciar o suspender las maniobras de reanimación. Necesariamente debemos solicitar consentimiento informado antes de un tratamiento, es decir, si sabemos que el neonato tiene alto riesgo de morbimortalidad, desde un inicio debemos informar a la familia, ya sea padre o madre, o ambos. Y si es posible por escrito, hacerlos firmar que están recibiendo la información adecuada. Las excepciones son las emergencias y los pacientes que no se hallan en condiciones de tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, llega una paciente en eclampsia, ¿no? Es decir, la mamá está convulsionando, el paciente tiene que entrar a la cesárea de emergencia, ¿no? Entonces, ahí primero se actúa y luego se pregunta, como se dice. Los profesionales tienen la obligación de brindar cuidado apropiado. Si el equipo de salud no logra un acuerdo con los padres, consultar con el comité de ética o buscar un consejero legal. Siempre hay que documentar la conversación con los padres, es decir, escribir una historia de lo que se conversó con ellos y hacerlo firmar poniendo fecha y hora. ¿En quiénes no debemos iniciar la reanimación? Entonces, en este cuadrito también ha sufrido una alteración en este nuevo consenso, porque, bueno, en el anterior también se consideran los prematuros menores de 23 semanas, ahí no debemos iniciar reanimación, o en aquellos que pesen menos de 400 gramos, o en aquellos que tengan malformaciones
incompatibles con la vida como anencefalia, o trisomía 13, pero que esté confirmada. La versión anterior también se consideraba la trisomía 18 confirmada. Actualmente no, actualmente debemos reanimar a los de trisomía 18. ¿Cuándo suspendemos el soporte vital? Es decir, ¿cuándo vamos a suspender la reanimación? La evidencia actual sugiere que los neonatos que nacen en asistolia y que no se recuperan a los 20 minutos, en la anterior a los 10 minutos, probablemente fallezcan o presenten una grave discapacidad. Por lo tanto, es apropiado suspender los esfuerzos de reanimación. Sin embargo, no hay estudios para realizar las recomendaciones definitivas, es decir, no hay un dato específico cuántos minutos exactamente vamos a suspender la reanimación, pero el consenso es 20 minutos. Muy bien. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Hay preguntas?